He sido la primera persona a nivel mundial que ha utilizado la nanotecnología en recuperar un hábitat natural. En 3 años pudimos recuperar el 95% de todo el humedal. Wow. 1 litro de aceite, tú puedes hacer jabones, por ejemplo. Esos aceites, tú sabías que puedes hacer biocombustibles. Dice, por ejemplo, para mí, esa basura, para mí es oro. Porque se puede sacar subproductos, se puede sacar energía, se puede sacar productos que se puede reutilizar y regenerar. El negocio de la basura es un negocio totalmente rentable. Recibí amenazas todos los días para estos cupos. Decidí dar mi primera entrevista. Esperamos en el punto, yo estaba revisando mi celular y mi personal me dice: Don Marino, mire, esta gente de Repsol caminando. Y era gente vestida, de los uniformes que Repsol se caracterizaba. Cruzaron y de pronto abrieron la puerta y me sacaron y con la cacha de la pistola, me reventaron la cabeza y me dijeron: esto es lo que te pasa con lisuras, y me disparan acá, en el estómago. Sobreviví a eso. ¿Por qué sobreviví? Porque estaba con un chaleco antibalas. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado y también muy intrigado porque tenemos un súper invitado. Esto es algo diferente en este podcast. Hoy no vamos a hablar de inversiones, hoy no vamos a hablar de emprendimiento. Quizás al final un poquito, pero la principal conversación de hoy va a ser justamente la curiosidad que me ha generado hablar con este señor, con este personaje. Así que hoy ayúdenme a darle la gran bienvenida a Marino Morikawa, un experto. Él es un científico y especializado en el tema medioambiental. Así que hoy vamos a hablar de temas diversos. Marino, bienvenido. Cristian, muchas gracias por la oportunidad. Feliz de venir a tu estudio, conocerte, ¿no? Y emocionado por esta entrevista. Marino, nosotros nos conocimos hace unas semanas justamente hablando de temas financieros, que al final vamos a comentar quizás un poquito, pero lo que me contaste de tu historia a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, me gustaría, antes de contar qué es lo que has hecho, cómo es que has limpiado lagunas, mares, océanos, diferentes cosas que ahora estábamos hablando de los desastres medioambientales como los incendios y demás, y cómo esto se puede solucionar. Quiero, primero, que tú resúmenos, ¿no? ¿Cuáles son como los mayores hitos que has logrado en los últimos años? Y luego ya comenzamos la entrevista propiamente. Los mayores hitos ha sido demostrar científica y técnicamente que todo hábitat natural sí se puede recuperar. Que toda contaminación, así sea relaves mineros o contaminación de hidrocarburos o contaminación agrícola, se puede recuperar y se puede reutilizar, ¿no? O sea, todo eso son los hitos y mayores logros científicos que he podido lograr en todo este tiempo. Entre estos hitos me comentaste que uno de los primeros fue una laguna que, tú corrígeme, ¿eh? La laguna que me estabas comentando en Chancay. Sí. Que ¿cómo estaba antes? Vamos a en edición poner por acá, vamos a buscar esas imágenes, pero cuéntanos cómo estaba y en qué la transformaste, en cuánto tiempo, cómo lo hiciste. Mi primera experiencia en recuperar hábitats naturales fue en el humedal del Cascajo, quien yo lo conozco como humedal del Cascajo, ubicado en Chancay, ¿no? Chancay pertenece a la provincia de Huaral y con mucho orgullo puedo decir que soy guaralino. Es un humedal de mi infancia porque mi padre me llevaba a pasar momentos inolvidables en el humedal y a la vez pescar en la playa del Cascajo. Tú sabes, en el tema de la pesca, prácticamente es cuestión de suerte. Si cuando no picaba, había horas de libertad y nos íbamos al humedal a nadar. En ese tiempo, te digo, estaba totalmente limpio. Era un lugar paradisíaco porque fue uno de los momentos que mi padre me enseñó a amar el Perú. ¿Cómo así? En ese tiempo, ya cuando nadábamos o teníamos nuestro bote, entre comillas, porque no sé si tú te acuerdas que antes nuestros botes eran las cámaras de las llantas de camión. ¿No? Nos metíamos así en esa cámara. Y mi padre me decía: mira, esa ave que tú ves ahí es la ave que nos representa al Perú. ¿Así? ¿Cuál? Y era la parihuana, el flamingo, ¿no? Que gracias a su despegue se ve nuestra bandera peruana. La pasión que me contaba mi padre
eso me generó un nacionalismo, un amor a mi patria y respetar siempre a cada lugar que iba. Bueno, pasaron años, dejamos de ir al humedal y fue, te digo, en el 2010 que recibo la llamada de mi padre, ¿no? Yo estaba haciendo mi doctorado en Japón. Y me dice, oye, ¿te acuerdas del cascajo? Sí, bueno, está totalmente sucio y está totalmente irreconocible. La imagen que yo tenía de ese humedal tenía un signo de interrogación grandote, pero no puede ser, si era amplio, grande. Aproveché unas vacaciones de verano, ese mismo 2010. Llegué, digo, viejo, llévame al cascajo. Vi y era totalmente irreconocible. Digo, ¿estás seguro que es acá? Sí. El cuerpo de agua estaba repleta de plantas acuáticas, de especies invasoras, ¿no? Un basural, animales de granja y maloliente. Mi padre, lo primero que hice, que ya ha sido una educación japonesa de mi padre desde muy pequeño, naturalmente me arrodillé. Le pedí disculpas al humedal por descuidarme y pedir perdón por el error que el humano cometió. Mi padre, obviamente, una persona sabia, una persona muy arriesgada, y creo que ahí viene también mi ADN, ¿ya? Me dice, oye, ya que estás estudiando ingeniería ambiental y si eres doctorado, recupéralo pues. O sea, como si fuera fácil, le digo, viejo, ¿no? Primero era buscar el dinero, cómo solventar eso. Toqué más de 10 puertas, todas me las cerraron. Me decían, ¿qué vamos a ganar recuperándolo? En ese tiempo, cuando no tenían noción de cómo recuperar un hábitat natural. Entonces dije, ok, si nadie me quiere apoyar, no hay ningún problema. Obviamente pedí el permiso a las autoridades competentes. En ese tiempo, el alcalde, bueno, nuevamente se ha vuelto alcalde, un gran amigo, ¿no? Le pedí permiso, le dije, mira, dame un año. Si en un año no lo recupero, simplemente me voy y no pasó nada acá. ¿Ya? Yo voy a asumir todo, si me enfermo, yo asumo todo. Regresé a Japón, saqué todos mis ahorros, pedí 3 préstamos bancarios, ¿ya? Y me arriesgué, ¿no? Yo me estaba especializando en la carrera, obviamente, lo que es bioindustrias en tratamientos de aguas residuales. Y dentro de esa especialización era la nanotecnología. Era probar mi primer experimento o mi primer equipo dentro de un hábitat natural. Después me dijeron, en ciertas conferencias, que he sido la primera persona a nivel mundial que ha utilizado la nanotecnología en recuperar un hábitat natural, ¿no? Lo cual también dije, wow, también. ¿Cómo es aquí la ciencia, pero a la vez yo siempre respeto y venero a nuestra Pachamama y a nuestra Cochamama, ¿no? Siempre la saludo antes de ingresar y a salir siempre me despido, ¿ya? Que los resultados físico-químicos del agua, ¿no? Salieron a los 15 días, ¿no? Una reducción de te doy un ejemplo. Si el 100% ha estado contaminado, en 15 días ya se pudo reducir en un 40%. Dije, oye, esto está funcionando, ¿no? Y así comenzamos a hacer el proyecto El Cascajo. En 3 años ya pudimos recuperar el 95% de todo el humedal. Wow. ¿Y eso qué generó? Controversias mediáticas, ¿no? Y bueno, hubieron diversos tipos de reportajes. Nat Geo llegó también para poder hacerme un reportaje y otros canales extranjeros. ¿Eso qué me sirvió? Me sirvió muchas experiencias, ¿no? Hubieron experiencias malas, malísimas y también buenas. ¿Por qué? El humedal relativamente lo tomo ahora como mi vida. He aprendido la parte social. ¿Qué tan difícil es manejar la parte social? La parte burocrática que hasta el día de hoy lucho como no te imaginas, ¿no? El tema financiero, ¿no? ¿Cómo puedo ordenar todos los gastos, lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Y lo otro es cómo controlar mi autoestima, ¿ya? Y no decaer ante cualquier insulto o crítica, etcétera, que ahora está más de moda que escribir es lo más fácil del mundo sin saber lo que hay el esfuerzo pasado, ¿no? Las redes sociales, ¿no?
Eso que me ha servido bastante, que al culminar mi doctorado, ya me permitieron hacer mi postdoctorado en Japón y estar en África del Norte. 2 años y medio. Estuve a cargo de 5 países. Primero, nuestra base principal era la Universidad de Túnez. Después estuve a cargo de trabajo de investigación en Libia, ¿no? Estuve a cargo de Argelia, ¿ya? Molitalia y Egipto, ¿no? Y bueno, he estado en esos 6 países, ¿no? Diversos tipos de investigación. Y ahí fue algo muy, muy interesante, porque tú sabes que es la zona mediterránea, es la zona desértica, ¿no? Me hicieron el reto, oye, necesitamos de que este desierto lo conviertas en verde. ¿Cómo se hace eso? O sea, eso ha sido un reto, ¿no? Eso le serviría a Perú también, que tiene... Por eso mismo me pareció perfecto, porque toda nuestra costa es desierto. Total. ¿No? La parte desde Chincha hacia el sur hasta la parte de Yauca, que empieza Arequipa, es totalmente desértico. Sí. Sobre todo Ica, que su estrés hídrico está siendo cada día peor, ¿no? Eso me pareció... Estrés hídrico es falta de agua, ¿no? Falta de agua. Okay. Sí, perdón. Sí. Estaba algo que pensando. ¿No? Fue algo fabuloso porque hicimos diversos tipos de experimentos, pero lo más fabuloso fue de que en 1000 hectáreas pudimos ya cultivar olivo. En 1000 hectáreas. ¿En el desierto? En el desierto. Ha sido un tema más o menos, de una forma sencilla, es crear. Tú sabes que en el desierto el viento cambia las dunas, ¿no es cierto? Sí. Las formas. Es un arte. No sabía, pero ahora entiendo, Sí. ¿ya? Porque si tú vas, por ejemplo, a Paracas o la parte de la Boca China, Ajá, Boca China. cada semana cambia la formación de las dunas. Ah, no sabía. Es un arte hermoso. Es un arte que nos provee la naturaleza. ¿Ya? Lo mismo pasa en muchos lugares desérticos, ¿no? Lo que has visto el día de hoy, a la semana, tiene otra forma. A mí me encanta. Pero, ¿cómo controlar el viento? Pero, ahora, hay algo muy importante acá, Cristian. El 99% de mis inventos es gracias a nuestros antepasados. Desde el pre-Inca, Inca, todo eso. Cómo los incas, desde el pre-Inca, pudieron dominar diversos tipos, empezando lo que te mencioné, el estrés hídrico. En época de sequía, cómo ellos podían abastecerse de agua. Cómo podían tener una agricultura totalmente sostenible, ¿no? Tenemos los andenes. Un ejemplo clásico, Moray, ¿no? El laboratorio andino. Moray son esta que es esta curvatura, ¿no? Así es, ¿no? En Cusco. Así es. Sí, he ido. Cada andén, ¿ya? Cambiaba la temperatura. La parte de abajo es una temperatura mayor que la de arriba, ¿no? Y por eso podían determinar, según la temperatura del agua, qué verdura o qué cosecha era adecuado según la temporada. Es lo mismo. En Nazca está el sistema hídrico, ¿no? Ahí tú ves unos canales subterráneos fabulosos. ¿Quién les enseñó? Ahora, esa misma similitud existe en otros países. La cultura greco-romana, la cultura china, la cultura Edo japonesa, ¿no? Todos tienen la misma mecánica y la misma arquitectura, ¿no? ¿Cuán sabios han sido ellos? Una de las cosas que me permitió poder tratar el agua sucia ha sido unos biofiltros que introduje en el humedal del cascajo. ¿Pero qué significaba biofiltro? Biofiltros, imagínate unos filtros, ¿ya? Hecho con materiales biológicos. Ya. En este caso utilicé la arcilla. Arcilla y otros componentes más, pero de la zona. Imagínate un biofiltro, imagínate que si fuera una cerámica, ¿ya? Pero ahora, ¿esa idea de dónde lo saqué? ¿Ya? Esa idea lo saqué gracias a los huacos peruanos. El gran ejemplo. ¿Cuál ha sido el alcohol de los incas? La chicha de jora, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ayudaba a la fermentación? En la parte interna de estos envases, ¿no? Existen microporosidades, ¿no? Agujeros pequeños
donde internamente ya se alojaban bacterias que ayudaban a la fermentación. Tomé ese ejemplo y en ese biofiltro ya cultivé bacterias buenas para que ataquen a las bacterias patógenas que tenía en ese humedal. Wow. ¿No? Y gracias también a mi sistema nanotecnológico uní esas dos, la tecnología y nuestra cultura antigua, ¿ya? Y se pudo reducir la carga contaminante que tenía Una el agua. pregunta que quizás es un poco básica, ¿no? Pero me gustaría saber, todos, o sea, creo que todos hemos escuchado alguna vez la palabra nanotecnología. Así es. ¿Qué significa? O sea, porque me entiendo nano y tecnología, que viene de tecnología pequeña, Sí. pero no sé más. Entonces, ¿son como robots pequeñitos o qué son? Claro. Hablando de la nanotecnología dentro de mi rama, porque dentro, por ejemplo, el primer estudio nanotecnológico fue gracias a la medicina, ¿no? Utilizan diversos componentes muy pequeños para generar un equipo, ¿no? O un tratamiento o una droga, por ejemplo. En mi caso la palabra nanotecnología nano es 10 a la menos 6, ¿no? Es un tamaño totalmente pequeño, o sea, es 0,0001, tamaño casi molecular, ¿no? Y ahora, ¿cómo utilizo la tecnología? Un ejemplo básico, por ejemplo, imagínate que acá tenemos un humedal y está totalmente sucio, Ya. ¿ya? Es fácil limpiar lo que se ve. Lo sacamos con la mano, utilizamos máquinas de extracción y etc. Pero ¿qué pasa ya con los componentes que tiene el agua? Tenemos diversos tipos de microorganismos, bacterias, virus, mohos, ¿no? Levaduras, etc., ¿no? Pero también tenemos lo que son los metales, ¿no? Tenemos metales pesados o tenemos otro tipo de mineralizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos lo que no se ve? Entonces utilizamos ahí la nanotecnología, ¿no? Equipos que puedan combatir estos componentes. Ahora, siempre doy el ejemplo. Imagínate una burbuja, ¿ya? La burbuja de la gaseosa, ¿ya? Imagínate la burbuja de la gaseosa. Una nanoburbuja es 10.000 veces más pequeña que la burbuja de la gaseosa, ¿no? Ahora, la burbuja de la gaseosa, digamos, si tú te sirves, todo el gas o las burbujas se suspende rápidamente, ¿no es cierto? Sí. En caso de la nano burbuja, yo siempre uso micro y nano burbujas, ¿ya? La micro burbuja ya es tan pequeña que puede estar en el cuerpo líquido entre 3 a 8 horas. Wow. Ahora, como es una burbujita muy pequeña, tiene una capa ya energética, que son los iones positivos, ¿ya? E iones negativos. Ahora, como es relativamente una bolita con energía, ¿qué pasa cuando revienta? ¿No? Hay un término científico que se llama liberación de radicales libres. Es cuando revienta esa burbuja, genera un tipo de energía. Ahora, ¿qué pasa con esta burbuja de estos iones? Genera la corriente electrostática. Cuando has ido a las alturas y has tocado la mano, ¡pac! Claro. No hay esta chispa. Sí. Ya, eso se llama corriente electrostática por una carga energética. ¿Ya? Ahora, por esa carga energética, ¿ya? Dando el ejemplo de las bacterias. Las bacterias se quedan impregnadas y no pueden despegarse. Por ende, la bacteria, por su propio comportamiento, ya se muere por falta de alimentación o se autodestruye. Lo mismo pasa cuando revienta. En el buen sentido de la palabra, hemos generado una pequeña bombita para que cuando reviente, las bacterias se desmolecularicen. Desaparecen. Y ahora, ¿qué pasa? Como es lento ya su suspensión, cuando llega a la superficie, gracias a la radiación, ¿no? O los rayos cósmicos, ya estas bacterias se clasifican, ¿no? Y todo esto hace que tú puedas aplicar esto para limpiar Así el es. humedal. ¿Y qué otros proyectos, por ejemplo, has hecho últimamente que puedas compartir? Así como este humedal que lo limpiaste en un año que comentabas, ¿no? Por ejemplo, en Perú, uno de los proyectos pilotos que hicimos, proyecto piloto, ha sido en 15 días reducir la carga contaminante del lago Titicaca, por ejemplo.
en la zona más contaminada del lago Titicaca, que es la zona de Espinar. ¿Por qué digo la zona más contaminada? Porque cerca de ahí han hecho una laguna de oxidación. ¿Qué es una laguna de oxidación? Es, lamentablemente, un mal gobierno. Hace un agujero, ¿ya? Drena todo el agua residual de la población, deja suspender y por rebalse, ¿ya? Lo manda al Titicaca, al lago. Eso no es tratamiento, ¿no? Ahora, mi objetivo es, en 15 días hicimos el reto 15 Titicaca. En 15 días pudimos reducir la carga contaminante entre 40 y 70%, gracias a la tecnología que ya teníamos ahí, ¿no? Fue un proyecto piloto, lo presentamos al gobierno, lamentablemente pasaron diversas cosas que al presidente lo tuvieron que vacar, ¿ya? Y bueno, de ahí vino la pandemia que ya no se pudo. Ahora, si alguien me dice, Marino, tenemos todo preparado para que puedas ir, inmediatamente hoy día mismo llevo mis cosas, mi equipo y comenzamos todo el trabajo para recuperar la calidad del agua. Ahora, los proyectos que hemos estado haciendo ahora último, bueno, aparte de los proyectos internacionales, ¿no? Hemos estado haciendo proyectos en empresas privadas, por ejemplo, en las mineras, para reducir sus aguas ácidas, sus pasivos ambientales, ¿no? En caso de las pesqueras, por ejemplo, es la cultura pesquera aquí en Perú, ya todavía estamos en pañales. Te digo, por ejemplo, un ejemplo, la crianza de truchas, ¿no? Tilapias, lenguado, por ejemplo, paiche, ¿ya? ¿Por qué digo que estamos en pañales? Claro, está el concepto de hacer crecer su biomasa, hacer crecer el pez, pero la calidad, el sabor, la calidad del agua, el agua almacenada, dónde lo drenan, ¿ya? Porque acuérdate que ellos están alimentados con alimentos balanceados, una alta carga de nitrógeno y fósforo. Luego tienes las heces de los peces, ¿no? Y al final esa agua está totalmente cargada que lo botan, ¿no? Pero ahí viene también el estrés hídrico o el estrés del pez, ¿no? De que al estar en un ambiente encerrado le generas un estrés que su biomasa no sale tan rica, que si tú comes una trucha natural y una trucha de criadero, los sabores son totalmente diferentes. Claro. ¿No? Como el salmón, por ejemplo. Sí. ¿No? Es lo mismo. Ahora, gracias a la nanotecnología, a mi sistema micro-nano burbujeo, hemos mejorado su biomasa, y la biomasa significa la masa, la carne. Composición. ¿Ya? Y mejorar también el sabor del pescado. Y tengo una pregunta para las personas que nos están escuchando. ¿Por qué es importante todos estos temas medioambientales? O sea, ¿por qué las personas en su día a día, los gobiernos, las empresas, deberían tener en cuenta estos temas medioambientales? ¿Qué genera? Mira, no solamente el gobierno. Aquí estamos acostumbrados siempre a echar la culpa a las personas, más no asumir su responsabilidad. El mayor responsable es la falta de cultura, ¿no? Educación y orientación en casa. Si en casa sabemos separar los residuos, ¿no? O el clásico ejemplo. A nosotros nos gusta comer bien taipá, como decimos, ¿no? Cuando preparamos una salchipapa, ¿no? Una barbaridad de aceite para freír solamente las papas y el hot dog o ahorita ya le meten chorizo, ¿no? ¿Qué hace con ese aceite? Muchas personas. De 10 personas, 9 lo botan al desagüe. El aceite nada más, ya, es un componente que se demora en tratar. ¿Dónde se debería botar? En primer lugar, es almacenar, más que botar, ¿ya? ¿Qué cosa hace? Estás botando un subproducto. Esa cultura de casa, te doy solamente con el ejemplo del aceite, ¿eh? Si tú, 1 litro de aceite, tú puedes hacer jabones, por ejemplo. Jabones sólidos, jabones líquidos. Lo otro, ahora, si tú quieres almacenar y llevarlo a una empresa que recolecte estos aceites, ¿tú sabías que puedes hacer biocombustibles? Diésel, por ejemplo, ¿no? Hacer un equipo de diésel gracias al aceite de cocina no es nada complicado, ¿no? O sea, pero en el día a día las personas no van a hacer combustible con su aceite. Claro, ¿no? Pero puedes hacer los jabones, pero puedes reservarlo. Se enfría, por ejemplo, el aceite de tu sartén, Ajá. ¿no? Eso lo pasas después a una botella, Ya. ¿no? Y lo cierras y lo dejas almacenado y lo llevas a los centros de acopio. ¿Hay centros de acopio de aceite? Hay centros de acopio de aceite de cocina.
¿no? Ya sea, por ejemplo, están la Miraflores, La Molina, San Isidro, y creo que ya están, creo en los conos también ya están Yo, almacenando. yo, por ejemplo, algo que a mí me choca con esto que tú me dices, el tema cultural, es, yo el año pasado fui por primera vez a Japón y algo que me sorprendió de Japón, tú definitivamente has estado más tiempo que yo, pero algo que me sorprende de Japón es que no hay, en la mayoría de calles no hay tachos de basura, ¿no? Porque las personas tienen la costumbre de llevarse la basura y poder de ahí separarla y botarla en donde corresponde, ¿no? En Lima, por el contrario, bueno, en Latinoamérica, no voy a hablar sobre Lima, en toda Latinoamérica es lo mismo, tú ves las calles con basura, algunas ciudades más, menos que otras, pero tú ves las calles con basura y demás. A mí me sorprende, no sé cómo se crea, o sea, que es muy difícil cambiar una cultura a ese nivel, ¿no? Yo veo Japón y veo a Latinoamérica y son dos polos opuestos, o sea, en muchas cosas, ¿no? Pero sí, no sé, tú quizás ahí tienes más experiencia. Mira, aquí, como te digo, todo tiene que empezar desde casa. Pero lo otro, ahí sí es la falta ya de conocimiento ya del gobierno de que, por ejemplo, para mí, la palabra basura no existe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué te digo la palabra basura O no sea, no existe? existen la basura en general. Para mí son residuos ya que se pueden aprovechar. Para mí, esa basura, para mí es oro. Porque Ya. se puede sacar subproductos. Se puede sacar energía, se puede sacar productos que se puede reutilizar y regenerar, ¿no? O sea, si tú, ahora, el negocio de la basura es un negocio totalmente rentable, ¿no? Es una tarea para tus alumnos, por ejemplo, que estudien eso. En verdad es totalmente rentable, Cristian. Sí, y hay muy pocas personas que se meten en ese negocio, ¿no? Porque es poco atractivo. O sea, tú dices, no, ¿en qué negocio estás? En el negocio de reciclaje o basura y es como, no, no está tan divertido. Yo no conozco ninguna empresa que se dedique, debe haber, ¿no? Sí. Yo no conozco ninguna empresa que se dedique a reciclaje o a tratar la basura de alguna manera. Por ejemplo, bueno, no sé si está bien mencionar las empresas. Sí, sí. Por ejemplo, hay una empresa a quien yo admiro bastante, ¿ya? Que se llama Simba. Ah, sí, esa sí la he escuchado. Sí, de Sí la he Pipo. escuchado. Sí, De sí. Pipo, que es sin basura, Sí. ¿no? Pero ellos tratan... Bueno, ahorita ha crecido una barbaridad, lo cual los felicito y admiro muchísimo. Yo los conozco desde que crearon la empresa, ¿no? Todos los residuos orgánicos de los restaurantes, ellos los convierten en alimento, ¿ya? Para que se puedan ser reutilizados, ya curados, y lo llevan hacia los cerdos, por ejemplo. Otro tipo de componentes lo hacen en el sistema de compostaje, ¿no? Para, obviamente, se pueden nutrir las tierras, pero ya entraron al rubro de todo tipo de plásticos, ¿no? Eso me pareció fenomenal, porque en Perú, lamentablemente, no existe una planta adecuada para el tratamiento de plástico, ¿no? Simba ha sabido cómo mover todo su sistema logístico y generar diversos tipos de aliados. Es un ejemplo a seguir y que haya más empresas similares a Simba, ¿no? Porque Simba no puede controlar todo el Perú. Si estamos en cada provincia, sería fabuloso. Pero lo otro, el sistema de tratamiento de residuos en el Perú hasta el día de hoy es un insulto. ¿Por qué te digo? Hasta el día de hoy aprueban proyectos para hacer los rellenos, entre comillas, sanitarios. ¿Por qué dicen sanitarios? El hacer un agujero. Si hay presupuesto, le ponen una geomembrana y botan ahí todos los residuos que no pueden tratar. ¿Por qué dicen sanitario? Para mí es un relleno pseudo-sanitario. Enterrar algo de que no pueden tratar, ¿no? ¿Y cómo se hace para recuperar eso? O sea, porque lo que tú dices es verdad. Yo sí he escuchado varios proyectos de crear estos agujeros, ¿no? Y de hecho creo que es como una solución simplista de corto plazo, pero yo no conozco otras, o sea, la otra alternativa que se me viene a la mente es poner una planta de tratamiento de residuos, ¿no? Así Que no es. sé qué tan complicado sea. No es nada complicado, ¿sabes por qué, Cristian? Lamentablemente, siempre digo lamentablemente porque me da lástima habiendo ya la tecnología. Para mí la mejor solución, como hace en muchos países, es la incineración. Ahora, todos tienen la idea de incinerar, genera gases tóxicos, pero no. Ahora las plantas desde hace 15, no, más, en Japón ya lo tiene desde hace 40 años atrás. La incineración sin generar gases tóxicos. Y esos gases lo podemos convertir en energía. Existen ya muchas plantas. Propuse en varios gobiernos de hacer plantas incineradoras. Pero, nuevamente, la burocracia hace una tarea
que nos reduce, se puede decir, el conocimiento y el aprovechamiento de estos residuos, ¿no? Ahora, bueno, pues ojalá que el siguiente gobierno se atreva a cambiar estas normativas. Y hablabas del día a día, hablabas de un poco de los proyectos que tú tienes. Cuéntanos un poco cómo llegaste a hacer un doctorado en Japón también, porque no hemos hablado mucho de tu historia más allá de la parte del humedal, cuando eras más joven, pero cuéntanos un poco cómo llegaste a ir a Japón, por qué regresaste, si fue por el humedal en específico o hubo otro motivo. Esa parte de tu historia me gustaría conocerla y de ahí te voy a hacer algunas otras preguntas que también me llaman la atención. Bueno, va a sonar un poquito aburrido, ¿ya? Porque siempre me preguntan, ¿qué carreras has estudiado? ¿No? Y siempre digo, bueno, si me preguntas eso, relativamente es como un tacu-tacu con ceviche, le digo, ¿no? Mi primera carrera ha sido farmacia bioquímica, ¿no? Mi segunda carrera o especialización ha sido control de calidad de alimentos y administración de empresas, ¿ya? Ahora, cuando hice mi especialización en control de calidad de alimentos, fui asesor y consultor en muchas agroindustrias de todo el Perú. Y ahí vino recién el bichito de la curiosidad de la protección del ambiente a través de la tecnología. Porque desde muy pequeño mis padres tuve una educación afortunada ya de cuidar el ambiente y amar el ambiente. En este caso la palabra siempre Pachamama, mi papá me lo mencionaba. Porque de muy pequeño, desde los 6 años, he recorrido con mi papá, con un carrito antiguo. Para los que nos escuchan que son fuera de Perú, Pachamama es una palabra quechua que significa nuestra madre tierra, ¿no? Nuestra madre tierra o nuestra madre naturaleza, que no es Pachamama, ¿no? Pero nuestra madre naturaleza, para que puedan entender todas las personas, es el amor hacia esta energía pura, ¿no? Cuando fui consultor en estas agroindustrias, ¿ya? O industrias de alimentos, generaban sus aguas residuales y lo botaban al río o a un agujero o al mar. Pues le decía al ingeniero a cargo, oye, ¿y estas aguas no ensucian? No, no te preocupes, el agua lo va a diluir, el mar lo va a diluir. Y siempre me quedaba esa duda. Y cuando había residuos sólidos, ya, algunas veces con latas, ¿no?, de aluminio, ¿qué hacían con eso? Hacían agujero y lo enterraban. Oye, pero ¿por qué haces eso? No, ahí las bacterias se lo van a comer. Y yo, oye, no puede ser. Y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar otra carrera, ingeniería ambiental. En ese tiempo Perú tenía la carrera de ingeniería ambiental, sí, pero no tenía la solución. Tenía solamente el concepto teórico. ¿Sabes qué? Le dije a mi papá, oye, hago una especialización fuera del Perú. Y ahí fue donde aproveché las becas, ya que brinda el Ministerio de Educación de Japón. El mismo hecho que yo sea de raza o de raza oriental o japonesa no quiere decir de que tenga mayor facilidad. Claro. No, para nada. Esa beca es Tú una no hablabas japonés, ¿o sí? No, es mi lengua materna. Lengua materna es japonés. Sí, porque mi madre fue japonesa. Claro. ¿No? Ya, bueno, es una historia también bonita que mi padre fue a Japón, la secuestró y bueno, hicieron la familia. Bueno. Ya, bueno, y en casa estábamos prohibidos hablar español. No, algo así rápidamente mi madre me decía, en casa, ¿ya? ¿Para qué vas a hablar español si afuera lo estás aprendiendo? En casa vas a hablar japonés, vas a saber las costumbres japonesas, porque el día que viajes a Japón, ¿cómo le vas a decir un te amo con sentimiento a tu abuela? Claro. Fue algo bonito, ¿no? Fue una educación natural. Y regresando, ya, tuve la oportunidad de obtener la beca y empezar de cero. En ese tiempo no tenía conocimiento para nada de lo que era ingeniería ambiental. Estuve un año de investigación científico, ¿ya? Desde luego, la maestría, ya, lo hice en biosistemas, que es energía renovable. Por eso te digo que para mí la basura es oro. Y el doctorado lo hice en bioindustrias, ya que era tratamientos de aguas residuales desde cualquier índole, ¿no? Desde aguas residuales domésticas hasta aguas industriales, desde la minería o las petroleras, por ejemplo. Y de ahí hice mi postdoctorado. Mi postdoctorado fue lo que era la investigación científica de lo que es la desertificación, que es convertir una zona árida
o desértica en zona verde o zona totalmente productiva. Ya, mi segundo año de investigación fue sobre recuperación de hábitats naturales y, medio año sobre desastres naturales. Bueno, mal dicho, desastres naturales. ¿Por qué digo mal dicho desastres naturales? Porque la naturaleza no te hace el desastre. Claro, El humano, por estar en un lugar donde no tiene que estar, ya lo toman como desastre. Esos son mis conceptos, claro. ¿no? Obviamente va a haber un debate con diversos científicos, ¿no? De ahí pude aprender diversas culturas, ¿ya? Diversos tratamientos, porque los lugares que iba era, si aplico esto en Perú, ¿va a servir? Siempre pensando en Perú, porque sabía de que tenía que regresar. Hasta que llegó la oportunidad de regresar a Perú e hice la empresa, ¿no? Porque como persona natural no podía entrar a proyectos o no podía ya trabajar hacia un proyecto de que yo quería hacer. Tenía que hacer una empresa obligatoriamente. Cuéntanos de esta etapa de empresario que ahora eres. ¿Qué empresas tienes y cuál es la visión de cada una de ellas? ¿A qué se dedican? Mira, yo regresé con un sueño. El sueño de cambiar mi país. ¿Ya? Como todo emprendedor o chico nuevo de que quiere, que ya sabe algo, ¿no? Pero si te digo, mis 5 o 6 primeros años ha sido totalmente catastrófico. Me estafaron, ¿ya? 3 veces, imagínate, ¿ya? Wow. Ya quedé totalmente a la quiebra. Como decimos, una mano adelante, una mano atrás. No tenía ni siquiera, me llegué al punto de que no tenía ni siquiera para comer. Tuve la suerte de que estaban mis padres, que me alimentaban ahí. No tenía tiempo de estar deprimido. ¿Por qué? Fue gracias ya a siempre las palabras sabias de mi padre. Oye, siempre me acuerdo cada vez que tengo un bajón. Oye, ¿tú qué ganas ya rindiéndote o bajándote tus ánimos cuando esa persona que te engañó solamente se va a limitar a ese punto de que pudo sacarte de ti? Por algo es científico. Lo que él no va a poder sacar es lo que tienes acá. Y lo que tienes acá también puede dominar lo que tienes acá, ¿no? Es una motivación de que tú tienes que hacer. Es por eso que para mí empezar de cero no me duele. Porque hay diversas formas de poder trabajar y ahora, como te digo, tengo 3 empresas, ¿no? Una que está en el extranjero, ¿ya? Y 2 consultoras que tengo aquí en Perú. Y aparte, bueno, las obras sociales que hacemos a través de mi asociación, bueno, ONG, ¿no? Que hacemos muchas labores sociales. Buenísimo. Esa asociación me imagino que para un tema medioambiental. Sí, va relacionado al tema, de todas maneras, siempre el cuidado de la educación ambiental, pero a través de obras, ¿ya? Que, ahora, te voy a contar, voy a adelantarte un proyecto bonito. ¿Has escuchado de las ollas comunales, Sí. ¿no es cierto? Ahora, las ollas comunales, tú sabes que dependiendo del lugar, el material es totalmente noble o las personas viven de cierta forma que no se merecen. Precaria. Precarias, ¿no? Y merecen una mejor calidad de vida. En Villa María del Triunfo hay una olla común que voy a cambiar el chip para que se tome como ejemplo y comience a contagiar a otros lados. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál va a ser? La olla comunal tecnológica, ¿no? Que esa olla va a generar su propia energía, va a tratar sus propias aguas, sus propios residuos van a generar energía. Y lo otro, de que no reciban, o sea, reducir ya el apoyo que normalmente les donan. Ellos van a generar su propio alimento y su propio producto para que puedan vender y puedan también generar su propio ingreso, ¿no? Ese es un proyecto bonito que, y bueno, pues ya posteriormente te lo voy a enseñar para que lo veas, ¿no? Incluso lo puedas compartir también, porque no me importa de que las personas lo copien. Porque es algo bueno, es algo que las personas tienen que contagiarse para seguir avanzando. Y mira, y esa olla alimenta a 100 familias, Cristian. Imagínate un ejemplo así, para que sea totalmente olla, le hemos puesto SOS, sostenible. Qué bonito, qué bonito proyecto. Y sí, seguro, cuando esté pues feliz de ir
y de conocer más. O sea, me parece súper interesante todo lo que vienes inventando. Ya me imagino has patentado varios inventos también a través de tus empresas, ¿no? Ahora, acá hay un tema interesante. Yo no patento mis inventos. ¿No? No, porque quiero que las personas también lo hagan. ¿Para qué vas a inventar algo? Claro, tú uno inventa algo, obviamente, como empresa, es para generar un ingreso. Sí. Pero si lo copian y le va a servir a la otra persona, hazlo. ¿Para qué necesitamos competir entre empresas cuando podemos aliarnos entre todos y mejorar? El Perú es amplio. No necesitamos una sola empresa, no puede controlar todo el Perú. Ni 10 ni 100 empresas pueden controlar todo el Perú. ¿No? Buenísimo. O sea, para mí no existe la competencia, Cristian. Claro está de que hay ciertas, la peruanada, como decimos, ¿ya? Las competencias de que hacen con cierta maldad para estar arriba. Claro, eso no lo perdono. Pero si nos unimos, eso sería fabuloso. Fabuloso. Marino, hay algo que a mí me encanta y es el tema de cooperación, la mentalidad que tú tienes. O sea, me parece que la mentalidad de un científico, un inventor está increíble. Se me hace muy similar a la de un emprendedor, porque yo personalmente siento que como mis empresas y mis negocios son como mis inventos, ¿no? Entonces intento Sí. que sean de cierta manera. O sea, no sé, lo veo a veces hasta como arte. Es como la forma como intento expresarme. Y hay mucho de emprender, de ser científico, de ser artista, con una palabra que me gusta y es la resiliencia, ¿no? Uh-huh. Tú has pasado experiencias difíciles, tú me lo compartiste antes y me gustaría tocar ese tema de preguntarte cómo superaste, y si quieres contarlo lo cuentas, si no, no, pero cómo superaste el atentado que tuviste hace unos años. Si quieres contarlo lo cuentas para dar contexto, y si no, no, pero sobre todo cómo lo superaste, porque sé que fue una situación difícil e inesperada, ¿no? Claro, el que te habla, y claro, fue un proyecto totalmente controversial, ¿no? El tema del derrame de petróleo, ¿no? Nosotros fuimos una de las empresas que nos encargamos ya de la limpieza del mar, ¿no? A nosotros nos tocó la zona más difícil, que era la área natural y la zona reservada de Ancón. ¿Por qué digo controversial? Porque en ese tiempo decías A y te mandaban hasta la Z. Fui una de las personas de que trataba de no hablar mucho, porque había diversos tipos de coyunturas, problemáticas políticas, sociales y privadas. Había diversas problemáticas, ¿no? Y mentalidades, ¿no? Lamentablemente, el tema de los malos peruanos y también extranjeros que se aprovechan de la amabilidad peruana, piensan, Marino Morikawa, ok, persona aún mediática, ya está trabajando con una empresa muy grande, entonces tiene plata. No entiendo por qué, ¿no? O sea, el mismo hecho que salga en los medios ya piensa que uno tiene plata. No, pues nada que ver. Me pedían una suma diaria muy alta, todos los días por derecho a piso. Las extorsiones, que ahora se ha profundizado de manera vergonzosa, puedo decir. Recibía amenazas todos los días para estos cupos, pero yo no aguanto esas tonterías. Y siempre, bueno, me esquivaba y hubo ciertos enfrentamientos cuando me rodeaban entre 5 o 6 personas a amedrentarme con armas de fuego. A mí eso no me da miedo, ¿no? ¿Por qué no me da miedo? Porque si hay algo, mira, el tema de recuperar un hábitat natural es un tema hermoso. No te imaginas qué tan hermoso es. ¿Por qué te digo hermoso? Porque mi primera experiencia hermosa, cuando se recuperó el humedal del Cascajo, le dimos la bienvenida a los verdaderos dueños del lugar, a la biodiversidad. Es el mejor regalo de que un amante de la naturaleza puede obtener, ¿ya? Pero ahora se ha vuelto la chamba más peligrosa ya de la historia. Por querer defender tus tierras o por querer defender un árbol para que no lo talen, te matan. Ahora en provincias, te digo, yo que soy de Huaral, por 100 soles, por no pagar un sol, ya contratas por 100 soles y te mataron. O sea, tampoco vale la vida, ¿no? Pero igual, a mí me importaba un pepino. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no tenía miedo? Porque había que demostrar a los jóvenes, ¿ya?, de que esta chamba aún es hermosa,
de que aún existe la palabra esperanza. Pasó año 8 meses que yo decidí no hablar a ningún medio de comunicación, porque era controversia. Y decir palabra Repsol era satanizar un tema, ¿ya? Lo cual, claro, comparto y no comparto a la vez. ¿Sabes por qué te digo no comparto a la vez? Y de toda la historia, ya, de desastres generadas por el humano o por las industrias, todo desastre estamos hablando, dime una empresa nada más de que ha contratado más de 50 empresas para solucionar este problema. No tengo idea. No hay. No ha habido. Esta empresa tuvo sus errores al inicio. Era fácil pedir, disculpen, vamos a solucionar el problema. Pero lamentablemente no lo hicieron. Y por eso les cayó todo el rechazo del Perú. ¿No? Pero bueno, pero al final éramos nosotros, las 50 empresas que estaban atrás, para trabajar casi 18 horas al día. Yo salía a las 5 de la mañana con la moto acuática para hacer supervisiones. Y terminábamos a las 11 o medianoche para dejar todo bien. Fueron años duros, meses muy duros. Y recibir encima el odio social, el odio político, porque ese tiempo el gobierno estaba hasta las patas. Te lo digo claramente, estaba hasta las patas, ¿no? Y la presión privada era un estrés muy fuerte. Decidí no hablar a los medios, ni informar, porque decían, estás defendiendo. Y aquí viene algo gracioso. Yo lo tomo ahora como chiste, ¿eh? Cuando pasó el derrame, hashtag, Repsol llama Marino. Repsol llamó Marino. Hashtag, Marino comprado, Marino vendido. Oye, decídanse, ¿no? Pues no importa. Siempre va a existir eso. Cuando pasó el año 8 meses, ya decidí ya dar mi primera entrevista. Habíamos quedado llegar a 8 de la mañana, ya, a un punto específico, ya, y yo soy de la persona siempre llegar 10 o 15 minutos, 20 minutos antes. Llegué al lugar, estaba con mi personal, ¿no? Y bueno, esperamos en el punto, yo estaba revisando mi celular y mi personal me dice, Tomarino, mire, está gente de Repsol caminando. Y era gente vestida, de los uniformes que Repsol se caracterizaba. Mira, ya, ok. Aquí estaba el carro, ¿ya? Y las 3 personas pasaron alrededor. Cruzaron y de pronto abrieron la puerta, ¿ya? Y bueno, me sacaron y con la cacha de la pistola, ¡pum!, me reventaron la cabeza, ¿ya? Y me dijeron, esto es lo que te pasa con lisuras, y me disparan acá, en el estómago. Cuando ya pasó, sobreviví a eso. ¿Por qué sobreviví? Porque estaba con un chaleco antibalas. Todos dicen, ¿pero por qué ese día? No, estaba con chaleco antibalas desde que empezó las amenazas. Estamos hablando desde el primer mes, a partir del segundo mes, que ya empezaron las amenazas, mi área de seguridad me dice, tienes que estar con chaleco antibalas. O sea, no te imaginas el estrés de estar con chaleco antibalas en verano, y encima con los chalecos, y encima con los uniformes. Era horrible. O sea, hubieron muchas cositas de que, bueno, ya lo superé. Pero cuando yo desperté en el hospital, porque perdí totalmente el conocimiento. Desperté, pasó 2 meses que estuve encerrado en casa, porque decía, comenzaba a hablar de mí mismo. ¿Por qué tanto esfuerzo para que una bala ya acabe con tu vida? ¿Por qué ya no me voy? Mejor ya me voy, me regreso a Japón y busco otra chamba, ¿no? O me voy a otro país, si el Perú ya no quiere continuar con mis planes. Estuve un mes, me dio depresión, ¿no? Pero, claro, estuve con tratamiento psicológico y psiquiátrico, estaba con pastillas incluso, porque solamente dormía media hora por día. Porque cada sonido me levantaba rápidamente y eso me generaba diversos tipos de comportamientos totalmente que no era yo. Hasta que un día ya me vi al espejo, totalmente demacrado, y dije, oye, tú no eres Marino. Ahí yo mismo me di mis cachetadas. Oye, despierta, ¿no? En mi tina, en mi ducha,
llevé esos baldes grandotes, ¿ya? Le puse hielo y me metí con un espejo al frente. Y comencé a meditar solo. Me acordé de las palabras de mi padre, porque dentro de todos esos sueños, porque estaba con pastillas, ansiolíticos, ya, como que uno comienza a alucinar cosas, ¿no? Cuando ya sobrepasas una dosis. Y escuché nuevamente la palabra de mi padre, que por cierto, funcionó, ¿no? No les recomiendo a todos que tomen esa pastilla, por favor, ¿ya? Me escuché la palabra de mi padre. Acuérdate que lo que aún tienes, que es esto. Pues claro está de que parece que me pisaron porque estuve casi 6 meses con bastón. No podía caminar bien. Y dije, Marino, empieza de cero. Utiliza lo que tienes. ¿Ok? Y eso, la palabra empezar de cero, a mí me hierve de emoción. Y, bacán. Comencé a avanzar con fuerza a todos los proyectos y ahora con mucho más seguridad. Buenísimo. A mí me parece sorprendente esa capacidad de resiliencia que tienes. Y es una historia fuerte, ¿no? O sea, por intentar curar el mar, ese derrame, que tengas amenazas y que hasta un atentado hayas tenido. O sea, me parece inaudito. Pero bueno. Para ir cerrando este podcast, Marino, a mí me gustaría comentar un poco, lo dijimos al inicio, nosotros nos conocimos por un tema más de educación financiera. Así es. Entonces, quería preguntarte cuál crees tú, desde tu perspectiva, que es la importancia de la educación financiera en los distintos rubros, porque tú eres un científico especializado en tema medioambiental, pero aún así tienes interés por la educación financiera. Entonces, ¿cómo surge este interés y por qué? ¿Cuál crees tú que es la relevancia de la educación financiera en general? Mira, hay muchos conceptos, pero vamos a resumirlo, ¿ok? Mencionaste la palabra científico. Ningún científico sabe hacer empresa. Pues solamente sabe estar en el laboratorio, o sabe estar en clase, o sabe estar en la investigación, pero no sabe proyectarse. Y es por eso de que dentro de mi rubro, de que el científico sí puede ser empresario, el científico sí puede tener sus finanzas de manera adecuada. Generar ingresos extra no tiene nada de malo, ¿no? Y es por eso de que yo aún cometo errores. Y al conocerte y ver la metodología Circum y, bueno, ver diversos videos tuyos, dije, ¿por qué no convertir eso también de una forma científica, como mencionaste, ¿no? Todas tus empresas son proyectos, ¿no? Relativamente científicos también, porque has hecho un estudio, ¿no? Que tiene relevancia científica. En mi caso también dije, me gustaría probar este rubro, me gustaría probar el otro rubro y de esa manera, pero me falta esa cultura. Porque esa cultura que me falta hasta el día de hoy, no es bueno. Gracias de que, estoy aprendiendo contigo, he reducido hasta el 80% de mis errores. El 80% que es bastante, porque antes cometía una barbaridad, ¿no? Y lo seguía cometiendo y no me daba cuenta, ¿no? Había, como tú me mencionaste, tienes activos, ¿ya? Pero están en pasivos, que no lo estás utilizando. No me he dado cuenta. Y dije, oye, ¿verdad? De este activo que tengo, puedo generar ingresos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y bueno, ahorita en el rubro de las otras clases, ¿no? Y las tutorías, que estoy aprendiendo una carrera nueva, obviamente por la misma edad que la cabeza creo que se vuelve un poco más dura, pero viene ya como tú tenemos una misma palabra, la curiosidad, mi bichito de la curiosidad en aprender más cosas y por mismo hecho de ser gerente general de diversas de estas empresas, tengo que demostrar el ejemplo de mis errores para que las personas, por ejemplo, en mis empresas yo no tengo empleados, por ejemplo. Tengo un equipo de trabajo, ¿ya? Porque no me gusta decir empleado. Empleado ni empleador. Odio esa palabra. Dentro de la empresa no hay uno arriba ni uno abajo. Todos tienen la misma capacidad y todos tienen la misma cultura de educación. Y si yo lo he aprendido, ¿por qué ellos también no lo pueden aprender? Mi equipo de trabajo se le brinda la educación adecuada. Y la primera educación es la parte financiera, gestiones, proyectos y financiera, que es el error que lamentablemente todo aventurero para crear un negocio o un emprendimiento falla. ¿Cómo nos van a fallar?
gracias a esta educación y gracias a ti que tú brindas esta educación de una manera muy didáctica y si yo lo he aprendido, todos lo pueden aprender. Buenísimo, Marino. Muchísimas gracias por eso y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos para mejorar esa parte financiera y yo Sí. espero aprender de esta parte medioambiental que tú estás haciendo. Así que encantadísimo. Ojalá pueda ir a esta exposición que vas a hacer, que me comentaste antes. Y ya para ir cerrando, este podcast tiene 5 preguntas finales. Son Ujú. cortitas, así que vamos directo a ellas. Ok. Primera pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado y o recomendado? ¿Tuyas? No. No, un libro tuyo. Ah, Un ya. libro, o sea, un libro que tú hayas regalado o recomendado. No sé si puede ser uno que tú hayas, no sé si has escrito. Hubo un proyecto que me hicieron un pequeño libro, ya, de la historia de Marino Moricaba del humedal del Cascajo. Habré regalado más de 300 o 400 libros. ¿Cómo seguro. se llama el libro? Marino Moricaba. Marino Moricaba. Buenísimo. Sí. Aparte de ese libro, un libro que te guste mucho, que hayas recomendado varias veces o regalado. He regalado más artículos científicos que libros. Buenísimo. Un artículo científico que te acuerdes. De la nanotecnología en el uso de aguas residuales domésticas. Excelente. Segunda pregunta es una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente cuando te echo esta pregunta. Avancemos siempre para adelante. Tercera pregunta. Imagínate que no tienes contactos, no tienes conocidos, tienes $100. Tienes los conocimientos que tienes hoy, eso sí lo tienes. Tienes solo $100. ¿Qué harías para salir adelante? Separo los $100 en 3 puntos. Un $80 no, primero, un estudio de mercado de lo que tengo alrededor de las necesidades de las personas. El $80 lo invierto para esas pequeñas necesidades. ¿Ya? 10 es para 10 para mis gastos y otros 10 para los quehaceres que tenga que realizar. Buenísimo. Cuarta pregunta. Esta te puedes extender un poco si quieres. ¿Cómo te gustaría ser recordado? En verdad, no quiero que me recuerden. ¿Sabes por qué? Quiero, más que me recuerden, que sigan ya el ejemplo de que, y la frase de que no hay nada imposible de que no se pueda realizar. Que todo sí se puede realizar. Y que mi equipo de trabajo siga esa línea. Como te dije en un inicio, todo hábitat natural sí se puede recuperar y cualquier cosa que esté contaminado y que las personas piensen de que no se puede recuperar o tratar, no, sí se puede tratar, sí podemos recuperar. Buenísimo. Y la última pregunta, este podcast se llama Invertir Joven. A todos mis invitados desde el inicio les he hecho esta pregunta por curiosidad y para poder aprender. Te la voy a hacer a ti también. Yo conozco la respuesta, pero tú dila en tu manera y es ¿cómo tienes distribuido tu portafolio de inversiones, ¿no? ¿En qué está, porcentualmente hablando? A ver, está distribuido en mis activos, que son en primer lugar mis inmuebles, ¿ya? Luego están mis empresas, ya que generamos también ingresos, pero también hay diversos gastos, ¿ya? Y tercer punto ya es mi inversión personal. Invierto bastante en mí, en bastantes conocimientos. Buenísimo. Y la última pregunta, esta es fuera de las 5 que hago siempre, pero me da ganas de hacerla ahora, es ¿cuál es el último aprendizaje financiero que has tenido que se te viene a la mente? Por ejemplo, con la metodología SIR, con el último aprendizaje, saber ordenar las cosas y las cosas que no utilizo, lo deshaga y aprovechar los activos que estaban en descanso, activarlos nuevamente y generar los ingresos de manera adecuada. Buenísimo, Marino. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista. ¿Algo que te gustaría decir para cerrar este episodio? Algo muy sencillo, que las personas nunca se olviden de dónde han venido. Que siempre aprenda a decir gracias, saludar con mucha alegría en las mañanas y saber pedir perdón. Son 3 cosas importantes que toda cultura tiene que prevalecer y se están olvidando. Gracias. Gracias.